Vamos a compartir. Lo que decía yo es lo siguiente. Yo tengo que la integral de f de x diferencial de x, o sea, de esta función, va a ser una f grande de x, una otra función, más una constante, tal que cuando yo derive esta función, yo pueda encontrar esta que está acá adentro, digamos, diciéndolo a lo bruto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo lo que tengo acá es una familia de funciones que van a cumplir con esta condición. ¿Por qué? Porque si yo digo que f de x es x, x cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa? F' de x, que es la derivada de esta función grande, va a ser 2x. Pero, si yo tengo que mi función f grande, que es la primitiva, es x cuadrado más 3, también la derivada va a ser 2x. Y si yo tengo que f de x es x cuadrado más una constante cualquiera, también siempre la derivada me va a dar 2x. Por eso nosotros decimos que la integral de esta función es esta f grande, que es la primitiva, más una constante, porque siempre esta constante puede ser 0, como en este caso, o como en estos casos, cualquier valor, su derivada va a ser la misma y me va a dar esta integral. O sea, esta función que está dentro de la integral, que es la que yo quiero integrar. Bien, entonces, ¿cómo hago para encontrar la primitiva? Bueno, si estoy en la técnica, ¿no? La técnica. Si yo tengo que encontrar la primitiva de x cuadrado, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es el proceso inverso a lo que hacía cuando derivaba. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, en vez de restarle 1, le voy a sumar 1, y en vez de bajarlo, lo voy a dividir. Va a ser x cubo sobre 3, más una constante. ¿Por qué? Porque si yo a esta primitiva la derivo, fíjense ustedes que yo voy a tener 1/3 de 3 por x al cuadrado, más 0, que es la derivada de c. Este 3 se va con este, y esto me da x cuadrado. Entonces, la más simple, que es la de la potencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver el enunciado. Si yo tengo que buscar la primitiva, estas son integrales indefinidas, porque queda en una función. Yo lo que puedo hacer acá, para que sea más fácil, es dividirlo, porque ¿qué pasa? La integral de la suma es la suma de las integrales. Y la integral de una constante, ¿sí? De una constante por una función, es lo mismo que la constante por la integral de la función, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es la 3
por la integral de x cubo diferencial de x. Ay, como no se corría, después se corrió y ahora quedó todo corrido. Bueno, 3 por la integral de x cubo diferencial de x. Después tengo menos 5 por la integral de x cuadrado diferencial de x, más 3 por la integral de x diferencial de x, más 4 por la integral de 1 diferencial de x. ¿Y esto cómo me va a quedar? Estoy esperando que me dé bolilla la pizarra. Entonces esto me va a quedar 3 por la integral de x cubo, que es x cuarta sobre 4, menos 5 por la integral de x cuadrado, que es x cubo sobre 3, más 3 por la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, más 4 por la integral de 1, que es x, más la constante. Y ahí quedó la integral de la primera función. Por ejemplo, si yo tengo... Bueno, la que les llegue la pueden hacer ustedes. Lo que tienen que hacer es raíz de x, expresarlo como x a la un medio. Si yo tengo logaritmo natural de e a la x sobre 5x, por supuesto que esta forma de integrar no es para funciones compuestas. Cuando yo tenga funciones compuestas, tengo que utilizar algún método de integración. Esto es para funciones que no son compuestas. ¿Qué pasa acá? Logaritmo natural de e a la x. El logaritmo natural de x y e a la x son funciones inversas, ¿se acuerdan? Funciones inversas, una de la otra. Y cuando yo compongo una función con su inversa, ¿se acuerdan que volvía al lugar original? O sea que el logaritmo natural de e a la x es x sobre 5x diferencial de x. Acá puedo simplificar y esto me queda la integral de 1/5 diferencial de x, que esto va a ser 1/5 por x más una constante. Un número oculto. Cansada del tema de la campaña y todo eso, te llaman por teléfono. Bueno. ¿Alguno tiene una duda o están todos que entienden cómo se integra? Tema de segundo parcial y de parcial para la promo, ¿no? Integración. En este, 4x más 3 al cuadrado diferencial de x, acá lo que me conviene hacer es desarrollar el cuadrado del binomio. Acá tengo el doble producto, el primero por el segundo, serían 2 por 3, 6 por 4, 24x, más 9, todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Diferencial de x. Y ahí Y acá, lo que me convendría es sacar
16, el 24, o sea, tengo que separarla cada una, la del Sí, 16, x pero cuadrado, 24, o no, o ahí... exacto, pero si vos estás canchero, porque yo lo hice al principio, te lo podés ahorrar el paso intermedio y directamente decir 16x cubo sobre 3 más 24x cuadrado sobre 2 más 9x más c. ¿Entendés? Sí, sí, o sea que era más que nada para ver cómo funcionaba la de la suma Exacto. y la resta, pero digamos que no cambia No mucho cambia. Yo lo que hice fue ir con el orden para que apliquemos, sepan que podemos aplicar una propiedad, que la suma de que la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿sí? Que puedo sacar la constante fuera, pero luego, cuando ya lo sé, no voy a estar haciendo todos esos pasos, directamente integro. ¿Mm? Vamos con alguna que no sea tan... Por ejemplo, integral de 2x menos 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado diferencial de x. Acá lo que me conviene hacer, o sea, siempre hay que trabajarla, me parece, esto sería x a la 2/3. Ahí lo puedo separar, ¿no? El 2x Es, del -1. En claro, la y acá lo que operación. podés hacer es 2x sobre x a la 2/3, diferencial de x, menos 1 sobre x a la 2/3, diferencial de x. Acá tenés que hacer el cociente, te va a quedar 2 por x a la 1 menos 2/3, porque cuando vos dividís potencias de igual base se restan los exponentes. 1 menos 2/3, esto te da 3 por 1, 3, menos 2, 1, 1/3. Te queda x a la 1/3, diferencial de x. Menos, esto es x a la menos 2/3. 1 sobre x a la 2/3 es x a la menos 2/3. Y bueno, y acá integran cada uno de estos y ya está. Acá te va a quedar 2 por x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1 menos x a la menos 2/3 más 1 sobre menos 2/3 más 1. Más una constante. Hacen estas cuentas y ya está. Que ahí es x a la 4/3 sobre 4/3 y la otra es x a la 1/3. Porque Claro, vamos a terminarlo ya. le sumo 1 a cada uno y creo que da eso. Te queda 2 por x, 3 por 1, 3 y 1, 4, a la 4/3 sobre 4/3, pero 4/3 son 3/4. A ver, no, 4/3 no son 3/4. 4/3 acá abajo es lo mismo que poner 3/4 acá arriba. Ahora lo hacemos en otro paso. Y acá te queda 3 menos 2, 1/3. Más la constante. Y esto queda 2 por 3/4. Bueno, este acá lo puedo simplificar. Este por 1. Entonces va a quedar 3 medios por x a la 4/3 menos 3 por x a la 1/3 más c. Hay que estar canchero con esto.
Ay, Dios, cuántas que hay para hacer. Por ejemplo, la integral de 3 por e a la x más seno de x diferencial de x. Esto podríamos hacerlo como 3 por la integral de a la x diferencial de x más la integral del seno de x diferencial de x. Entonces, la integral de a la x, ¿qué es? E a la x. E a la x. Me va a quedar 3 por e a la x más, ¿cuál es la integral del seno? O sea, ¿qué función cuando la derivo me da el seno? Menos coseno de x. Menos coseno de x. O sea que acá me conviene poner menos. Menos coseno de x más una cosa. Y ahí se termina. Acá puedo hacer esto también, ya les digo. Si no quieren, no lo separan. Yo ahora, porque arrancamos con estas funciones, digo, bueno. ¿Cuál es la función que cuando la derivo me da 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Más, ¿cuál es la función que cuando la derivo me da el coseno? Seno de x. Más la constante. La derivada del seno es el coseno. ¿Mm? Bien. Ah, les voy a hacer una de estas. Esta es la derivada del arco tangente. Si ustedes se van a la práctica, ¿qué práctica era? El práctico 15, ¿se acuerdan que abajo tenían las derivadas de las funciones inversas? Bueno, si la derivada, si ustedes tenían arcotangente de x, si f de x era arcotangente de x, f' de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esto lo pongo acá como dato de color, ¿no? Entonces, si ahora yo tengo que encontrar la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado, tengo que encontrar qué función cuando la derivo me da esto, y es arcotangente de x más una constante. Lo mismo pasa con el k. El k, que es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, bueno, esa creo que es arco seno. Pero bueno, lo dejo para que lo vean ustedes. Bien. Ahora, vamos al ejercicio 2 y vamos a empezar con el primer método de integración, que es el de sustitución. ¿Qué pasa? ¿Para qué se usan los métodos? Y bueno, los métodos los tengo que usar para integrar funciones compuestas. Porque ¿qué pasa? Hoy ustedes tenían, por ejemplo, la integral de 4x más 3 al cuadrado. Bueno, ¿qué pasó? Resolví el cuadrado del binomio y ya está, me quedó un trinomio. No hay problema, lo puedo tranquilamente integrar. Ahora, si yo tengo la integral de 4x más 3 a la 25, ¿qué hago? No voy a estar desarrollando el binomio a la 25.
Tengo que encontrar alguna forma de subsanar eso. Entonces, lo que hago es utilizar el método de sustitución. Sustituyo, se llama sustitución porque voy a hacer es sustituir por otra variable. Entonces, lo que yo tengo que ver es quién va a ser mi nueva variable. De tal forma que, por ejemplo, la variable que vamos a utilizar la vamos a llamar, bueno, vamos a llamar como queremos, ¿no? Pero normalmente se la llama U. Yo digo, bueno, miren, si yo llamo U a 4x más 3, entonces esto sería U. Ya lo puedo sustituir. Ahora me faltaría sustituir esto que está acá, para poder llevarlo todo. Si yo digo que U es 4x más 3, de U, que es la diferencial de U, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de 4x más 3, que es 4, por diferencial de x. ¿Sí? Ahora, yo no necesito 4 diferencial de x. Yo necesito diferencial de x. O sea, yo ¿cómo lo convierto? Bueno, ahora 4x más 3 lo llamo u. Me va a quedar u a la 25. Y diferencial de x, ¿a qué es igual? A diferencial de u sobre 4. Despejo. Entonces va a ser diferencial de u dividido 4. Ya estoy en la nueva variable. Me quedó todo muy junto. Ya estoy en la nueva variable. Lo que voy a hacer ahora para integrarlo más fácil, puedo sacar este 1/4 fuera de la integral y esto me va a quedar u a la 25 diferencial de u. Y fíjense que eso es fácil de integrar. ¿Por qué? Porque esto es 1/4, la integral de u a la 25 es u a la 26 sobre 26, más la constante, pero ahora yo no me quedo con esto. Yo tengo que volver a la integral original que está en función de x. O sea que esta integral me va a dar 1/4 de u, que ¿quién es u? 4x más 3 a la 26 sobre 26 más una constante. Y entonces ahora esta es la integral. Yo no la hubiera podido sacar si no hubiera aplicado el método de sustitución. Lo importante, ahora no pasa nada porque todos los que vamos a hacer van a ser por sustitución, porque vamos a ir aprendiendo. Ahora sustitución. Solo me tengo que enfocar y concentrar mi cerebro en encontrar quién es U. Luego vamos a ir al otro ejercicio que sea partes y me voy a concentrar. Pero ¿qué pasa cuando en el parcial no me digan qué método tengo que usar? Yo voy a tener que estar canchero y hacer muchas integrales para cuando enfrento el ejercicio poder calcular cuál es el método que tengo que utilizar. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos con otro. A ver, esto que no corre. Por ejemplo, 2 por x al cuadrado más 1 a la octava por x diferencial de x. Entonces, ¿qué usaría yo como u? Lo vamos a usar con otra parte. Yo usaría como u esto, x cuadrado más 1. ¿Por qué? Y porque si u es x cuadrado más 1, du, diferencial de u, va a ser 2x diferencial de x.
Y fíjense ustedes que tengo 2x diferencial de x. O sea que mi integral se convirtió en x cuadrado más 1 es u, sería u a la octava, y 2 por x por diferencial de x es du. O sea que la primitiva de esta es u a la novena sobre 9 más c. Quiere decir que si yo esto lo vuelvo a su original, esto me va a dar x cuadrado más 1, que es u, a la novena sobre 9 más una constante. Bueno, a ver, buscando cuál otro hacer. Okay. Vamos a hacer, por ejemplo, tangente de x. Bueno, lo que voy a hacer acá es expresar a la tangente como seno de x sobre coseno de x diferencial de x. ¿Qué pasa? Lo que más me conviene en este caso es usar u, lo que está en el denominador. ¿Por qué? Porque cuando lo derive voy a encontrar lo que está en el numerador. Si yo digo que u es coseno de x, cuando calcule du, la derivada del coseno es menos seno de x diferencial de x. Entonces fíjense ustedes que acá tengo el coseno que es u, y acá arriba seno de x diferencial de x, nada más que me está sobrando este menos. O sea que lo que hago es, puedo pasar este menos du va a ser seno de x diferencial de x. Entonces, ¿cómo me va a quedar la nueva integral? Bueno, va a ser la integral de seno de x diferencial de x, que es esto, ¿quién es? Menos du. Y en el denominador va a quedar u. O sea que esto es menos la integral de 1 sobre u diferencial de u. ¿Y cuál es la primitiva de esto? ¿Qué función cuando yo la derivo me da 1 sobre u? Logaritmo natural de u más una constante. Vuelvo acá a la original y entonces la integral va a ser menos logaritmo natural de u, donde u, ¿quién es? Coseno de x, y lo pongo en barras de valor absoluto para que sea un valor positivo, más c. A la gata no la puedo hacer callar, al resto sí, pero a la gata no, chicos.
Sí. No, no. ¿Por qué? Porque si vos elegías seno, cuando calculabas du, te iba a quedar coseno por dx. Y entonces ibas a tener la diferencial, vos la necesitas arriba, y el coseno lo tenés en el denominador. Entonces no ibas a poder, no ibas a llegar. Pero bueno, esto es prueba y error. Si ustedes lo buscan mal y ven que no llegan, bueno, ven cómo lo plantean de otra manera. ¿Me esperan un segundito? Ya estoy. Vamos con otro. Bueno, profe, yo me Sí. tengo que ir, que me vaya a mi pueblo. ¿Qué? Adiós. Me tengo que ir porque me tengo que ir a mi pueblo. Adiós, Ah, profe. bueno, vaya, vaya. No hay problema. Nos vemos el lunes. Bueno, a ver. Esto. Coseno de x dividido raíz de 2 seno de x más 1. Diferencial de x. Bien. ¿Qué tomarían como u? ¿Qué les parece? El denominador. ¿Todo el denominador con la raíz No, no. incluida? Si yo tomo con el Claro, 2 denominador, seno de x más 1. claro, porque si yo tomo con la raíz, cuando derive me va a quedar 1 sobre 2 raíz, Claro. ¿sí? Entonces, a veces puede que lo necesite, a veces puede que no lo necesite. Depende quién sea la función que está arriba. En este caso, no me conviene tomar con la raíz. Entonces, ahí yo tendría acá raíz de u en el denominador. Y entonces, du, ¿qué sería? La derivada de 2 seno de x más 1, que es la derivada 2 por el coseno de x diferencial de x. Ahora, fíjense, yo en el denominador acá voy a tener raíz de u. Y en el numerador tengo que tener coseno de x diferencial de x. ¿Qué pasa acá? Tengo dos cosenos, o sea, yo podría pasar dividiendo, y entonces esto me quedaría. Integral de el coseno de x diferencial de x es du sobre 2. Y acá tendría raíz de u. Esto es lo mismo que poner un medio de 1 sobre la raíz de u diferencial de u. Esto es un medio de la integral
de u a la menos un medio, diferencial de u. Los voy llevando para que sea fácil integrar. Entonces ahora esto me va a quedar un medio, y la integral de u a la menos un medio es u a la menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1, más una constante. Y esto me da un medio, y acá me va a quedar menos un medio más 1 es un medio, dividido un medio. Este 2 que pasa acá arriba se va a ir con este 2, y esto me va a quedar u a la un medio más una constante. Y entonces, acá, ¿a qué va a ser igual? A u, que ¿quién es u? 2 seno de x más 1 a la un medio, que es raíz, bueno, vamos a poner un medio, más una constante. Lo puedo poner también como raíz de 2 seno de x más 1 más una constante. ¿Sí? Sí, y sí. Yo lo hice más simple para llevarlo a algo que sea fácil de integrar. Vieron que yo les dije el otro día, yo ya no hago x a la menos un medio o x a la un medio. Yo ya sé que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz. Esto era fácil de darse cuenta que esto era 1 sobre 2 raíz, era raíz. La integral era la raíz, porque la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz. ¿Sí? Pero bueno, vieron que siempre primero les hago el camino largo y después ustedes ya solitos van con el método que les quede más cómodo. Estoy buscando. Para hacer. Vamos a hacer la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Esto es seno cuadrado, lo mismo cuando se acuerdan que les dije, cuando la potencia está arriba de la palabra, es como decir seno de x al cuadrado, ¿sí? Bien, para resolver esta integral vamos a utilizar una equivalencia trigonométrica que dice que el seno cuadrado de x es igual a un medio menos un medio por el coseno cuadrado de x. Perdón, por el coseno de 2x. No coseno cuadrado. Por el coseno de 2x. ¿Sí? El seno cuadrado es un medio menos un medio por el coseno de 2x. Entonces yo voy a utilizar esta equivalencia y la voy a traer acá. Esperen que se termine de acomodar la pantalla. Va. Ay, ven. Ahí se volvió a correr. Entonces esto me va a quedar integral de un medio
menos 1/2 del coseno de 2x diferencial de x. Lo reemplacé. Entonces ahora esto lo voy a poder dividir en dos integrales. Una va a ser la integral de 1/2 diferencial de x y la otra va a ser la integral de 1/2 coseno de 2x diferencial de x. Esta, bueno, esta es fácil, esto es 1/2 de x. Lo que voy a hacer ahora es agarrar esta integral, esta que está acá, y la voy a traer y la voy a resolver por sustitución. ¿Sí? Entonces, este 1/2 podría ir afuera, tranquilamente. Y ahora tengo que resolver la integral del coseno de 2x diferencial de x. Y eso lo voy a resolver por sustitución. ¿A qué voy a llamar u? U lo voy a llamar a 2x. Entonces, diferencial de u va a ser 2 diferencial de x. ¿Qué pasa? Me va a quedar coseno de u y acá me faltaría diferencial de x. Y diferencial de x, yo tengo 2 diferencial de x, quiere decir que va a ser de u sobre 2 igual a diferencial de x. Quiere decir que esta integral me va a quedar como 1/2 por la integral de coseno de u, coseno de 2x, que es u, y dx, que es du dividido 2. Esto me va a quedar 1/4 de la integral del coseno de u diferencial de u. ¿Y la integral del coseno cuál es? Menos seno. No, seno. Porque la derivada del seno es el coseno. Quiere decir que esta integral me da 1/4 del seno de 2x. Porque ya el 1/2 este ya lo puse acá afuera. O sea, no lo tengo que volver a poner. 1/4 del seno de 2x. Vuelvo a la de arriba. Y entonces, esperen que subo un poquito. Entonces ahora tengo que integrar esta, que me va a dar 1/2 de x, menos esto que está acá, que es la integral de 1/2 coseno de 2x, 1/4 seno de 2x más la constante. Acá me faltó poner más la constante. Pero bueno, claro, sale con la equivalencia trigonométrica. ¿Los chicos así lo ven completo? Ojo acá que esto que quede a un costado, ¿eh? Sí, también hay una relación. El coseno cubo lo que tienen que hacer es, se los planteo y lo hacen ustedes.
En el coseno, coseno cubo. Seno cubo. Pensé que era. Porque la del seno cubo tienen que separar como seno de x por seno cuadrado de x, diferencial de x, y resuelven esto. La del coseno también lo que tienen que hacer es usar, les digo, el coseno cuadrado de x, la equivalencia es 1/2 más 1/2 del coseno de 2x. Y entonces, después lo separan al coseno cubo como coseno por coseno cuadrado, lo reemplazan por esto y hacen distributiva. Después, yo no lo tengo todo terminado, acá todo resuelto, pero en todo caso después, para la próxima, o se lo subo, el del coseno cubo. Pero bueno, acá tienen el del seno cubo, también, que lo pueden practicar, porque lo que hacen acá es, después, sustituyen el seno cuadrado por lo que vimos recién, que es 1/2 menos 1/2 del coseno, y después hacen distributiva, ¿sí? Hacen seno de x, y este lo sustituyen por 1/2 menos 1/2 del coseno de 2x, y luego hacen distributiva. Y ahí lo... qué lío. Bueno. A ver qué otra. Hago una más. Si no, al final quedaron todas hechas. Seno de la raíz de x sobre raíz de x diferencial de x. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tomarían como u? X. Si tomás, A la raíz de x. mira, sí, la raíz, pero ¿por qué no x? Porque si vos le cambiás el nombre nada más, vos cuando haces sustitución y usás otra variable, la variable tiene que estar reemplazando algo que sea más complejo. Si vos x lo cambiás por 1, lo único que haces es cambiarle el nombre. ¿Sí? O sea, cuando vos vas a algo más simple es porque venís de algo más complejo. Lo estás abreviando. Entonces, u no puede ser x. ¿Mm? Vamos a ver cómo nos va con raíz de x. Si u es raíz de x, estoy esperando que me dé bolilla. Diferencial de u va a ser 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x. Y fíjense que me quedó la raíz en el denominador como yo la necesito. Y la diferencial en el numerador. ¿Qué es lo único que me está sobrando? El 2. El 2. O sea que yo puedo decir que 2 diferencial de u es 1 sobre la raíz de x diferencial de x. O sea que yo de acá puedo convertir esto en seno de ¿quién? De u, porque raíz de x es u. Y todo esto que es diferencial de x sobre raíz, ¿quién es? 2 por diferencial de u. O sea que esto yo lo puedo poner como 2, que es una constante, por la integral del seno de u diferencial de u. ¿Cuál es la primitiva de esto? ¿Qué función cuando la derivo me da el seno? Menos coseno. 2 por menos coseno de u más una constante. Quiere decir que cuando vuelvo acá, esto me va a quedar menos 2, vamos a poner este menos acá adelante,
por el coseno de ¿quién? De la raíz de x más una constante. Bueno, eso sería sustitución. Vamos con partes. Cuando no sale por sustitución, tenemos que usar otro método que se llama por partes. Viendo cuál hacer. Bien. Ahí lo que seguramente lo van a terminar aprendiendo de memoria. Ustedes, si tienen que U es una función que depende de X, y B también es una función que depende de X, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que la integral de U diferencial de B va a ser igual a U por B menos la integral de B diferencial de U. Ustedes dirán, pero ¿y entonces me estoy con otra integral al final? Sí, pero yo lo llevo a una integral que es de más fácil resolución que la integral inicial. El tema es saber elegir muy bien quién es U y quién es diferencial de B, ¿sí? Digamos, U va a ser una función y dB va a ser la derivada de esta función. dB va a ser G', dB va a ser G' de X diferencial de X. ¿Sí? Y si yo tengo U y tengo que encontrar a la diferencial de, a du, teniendo U, lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Integrar. Entonces, la cosa es encontrar bien quién es U y quién es dB para que luego, cuando yo lo convierta en una integral más fácil. Vamos a verlo. Y además, es una integral que no sale por sustitución. Siempre es una integral de una función compuesta y no sale por sustitución. Miren, ustedes acá tienen, está el enunciado, no tengo tanto lío. Ustedes tienen la integral de x por e a la 5x diferencial de x. Yo voy a hacer, la voy a cambiar y voy a hacer x por e a la x diferencial de x. Para que sea más fácil, porque si no tengo que usar dos métodos. Entonces, yo tengo que ver acá quién va a ser U y quién va a ser dB. ¿Qué pasa? Quien yo elija como diferencial de B, quien yo elija como diferencial de B, para encontrar B, tengo que ir para atrás, porque tengo la derivada, dB es la derivada, y tengo que ir a la función. O sea, la tengo que integrar de memoria, así, en el aire. Entonces tiene que ser algo que sea de fácil integración. Con U es distinto porque cuando yo tengo U, voy a ir a diferencial de U y esta va a ser una derivada. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que tener cuidado de que cuando elija también U, la derivada, cuando calcule du, que va a ser la derivada, no me lleve a una potencia de mayor grado que luego no pueda
integrar acá. ¿Sí? Que se me haga cada vez más difícil. Bien. En el caso este, lo más fácil es elegir como db a e a la x, esta diferencial de x, la derivada esta. ¿Por qué? Porque si yo digo que la derivada es e a la x diferencial de x, b, ¿qué va a ser? E a la x. ¿Sí? La integral. Esta es la derivada, si voy para atrás, es e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x diferencial de x. La diferencial, ¿no? Y entonces, digo que u es x porque du va a ser 1 diferencial de x. Entonces, ya teniendo esto, yo lo voy a poder resolver como, bueno, u por diferencial de b va a ser igual a u, que es x, por b, que es e a la x, menos la integral de b es e a la x, diferencial de u, que es diferencial de x. ¿Y qué pasó? Fíjense qué fácil, porque ahora esto me queda x por e a la x, menos la integral de e a la x, que es ¿qué? E a la x más una constante. Y fíjense qué fácil salió. Convertí una integral que no la podía sacar ni a patada ninja, así como estaba, en una integral más fácil, porque esto es un producto. ¿Sí? Entonces, la clave, fíjense que integrar es más difícil que derivar. Derivar es una técnica y derivamos. Acá hay que tener el ojo clínico para darse cuenta qué cosa elijo para poder integrar. Vamos a hacer uno más y vamos a dejar, porque ya son 9:30 y yo, por más que siga, ustedes ya no me van a dar más bolilla. Vamos a elegir otro. A ver. Vamos a hacer x por el logaritmo de x diferencial de x. Miren, acá no es difícil elegir. ¿Por qué? Porque yo del logaritmo natural, ¿qué conozco? ¿La derivada o la integral? ¿Qué conozco del logaritmo natural? Conozco la derivada, no conozco la integral. Yo no sé qué función cuando derivo me da el logaritmo. Yo sé la derivada del logaritmo. Entonces, a mí me conviene que u sea logaritmo de x, porque al logaritmo le conozco la derivada. Entonces va a ser 1 sobre x diferencial de x. Quiere decir que si esto es u, db va a ser x diferencial de x. Si la derivada es x diferencial de x, d, que es la inversa, ¿qué función cuando derivo me da x? Va a ser x cuadrado sobre 2. Porque cuando yo x cuadrado sobre 2 lo derivo, me va a dar x, diferencial de x. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar u por b menos la integral de b diferencial de u y acá entonces esto me va a quedar logaritmo de x por x cuadrado sobre 2. Un medio lo puedo sacar fuera. ¿Qué pasa? Este se va con este
Y acá me queda x diferencial de x. Entonces miren qué fácil. Logaritmo natural de x por x cuadrado sobre 2 menos 1/2 por la integral de x diferencial de x. Y la integral de x diferencial de x, ¿qué es? X cuadrado sobre 2 más una constante. O sea que este me va a quedar logaritmo de x por x cuadrado sobre 2 menos 1/4 de x cuadrado más la constante. Bueno, quedan unos cuantos para hacer, pero el lunes que viene, si Dios quiere, terminamos con partes, hacemos fracción simple y hacemos alguno del 5 que están mezclados, que son para, sin saber qué método usar, darse cuenta primero a ver si lo hago por sustitución partes o fracción simple. Y ya entonces, por ahí podemos empezar con integrales definidas, porque me dijo Ale que el miércoles va a dar integrales definidas, o sea que la segunda parte de la clase podemos hacer el ejercicio 1. Les digo que ya con la primera parte del lunes que viene, ya terminamos lo que se va a tomar en el segundo parcial, porque entra hasta el práctico 20. Ya luego estaríamos adelantando para el segundo parcial de ustedes de teoría, que les entra todo lo demás. Bueno, chicos, no puedo hablar. Ya los lunes de dar 2 clases quedo que no me dan la garganta. No sé. Ya a esta altura les pregunto si tienen alguna duda, pero no sé. Si quieren preguntarme algo. No. Veo que no. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Bueno, profe, Chao. chau, Profe, chau. nos vemos. Chau, profe.